Se decía que ya muy entrada la noche, se podía ver una figura con los hábitos de los frailes, recorriendo los pasillos. Bienvenidos, bienvenidas. Comunidad, es un placer saludarlos nuevamente. Estamos en el último mes del año. La atmósfera comienza a tornarse mágica y llena de adornos por todas partes. Pero para algunos de nosotros, nunca es mal momento para escuchar una historia de terror. La siguiente nos fue enviada para ser compartida con la comunidad y creemos que quizás algunos de ustedes podrían contarla, ya entrada la noche, y por supuesto después de haber celebrado su fiesta de fin de año o quizás alguna posada. Y si eres nuevo por aquí, gracias por darnos la oportunidad. Sin más, compartimos con la comunidad esta historia a la que llamamos El fraile del exconvento. El siguiente relato tiene ya algo de tiempo que sucedió. Durante parte de mi adolescencia y ya casi para ser considerada un adulto, tuve un momento en el que me acerqué mucho a Dios. Y no es porque antes no lo hubiera hecho, sino que en ese momento de mi vida encontré en la religión católica la fe, la bondad y los buenos sentimientos que toda persona debe tener para sí mismo y para todas las demás. Solo para aclarar, todo lo que viví durante esa etapa de mi vida no la pude haber imaginado, ni son historias que las personas me contaron para asustarme. Fueron vivencias a las que me enfrenté, y con la madurez que ya tenía, puedo decir el día de hoy que realmente me pasaron y que marcaron la forma en la que veo los sucesos paranormales hoy en día. Mi familia asistía cada domingo a la iglesia de la colonia y fue ahí en donde me fui adentrando más en la religión. En un principio participaba esporádicamente como voluntaria leyendo alguna de las lecturas durante las misas, pero con el pasar del tiempo mis participaciones se hicieron más frecuentes y por lo tanto me hice conocida de los feligreses más devotos, quienes me animaron a participar en las actividades como por ejemplo los rosarios y en las lecturas bíblicas. Debo decir que mi hermano también empezó a participar en estas actividades con el mismo ánimo que yo. Y no pasó mucho tiempo para que Gerardo, el sacerdote encargado de aquella iglesia, notara la vocación que teníamos y nos invitó a ser sus acólitos, tarea que desempeñábamos con mucha alegría y un gran compromiso de nuestra parte. Aquel sacerdote era bastante joven. Hacía muy poco tiempo que se había ordenado y tenía una visión progresista del camino que debía seguir la religión, así como su acercamiento con sus feligreses. Siempre veía por su comunidad y estaba al pendiente para hacer de ellos buenas personas. Organizaba eventos para apoyar a quienes lo necesitaban, como por ejemplo rifas, ventas de comida y demás eventos. Y en una de las actividades que más disfrutábamos era lo que se denominaban grupos parroquiales, los cuales se realizaban en el exconvento de Mextitlán, en el estado de Hidalgo. Esta construcción tiene una historia muy interesante. Se trata de un complejo de edificios que datan del siglo XVI, cuando los agustinos empezaron con el proceso de evangelización a los pobladores de esta zona del país. No existe una certeza absoluta de las fechas de inicio y término de la construcción, pero para 1569 ya se encontraba terminado.
y fue a este lugar al que asistimos durante varias ocasiones. La primera vez que lo vi, quedé impactada por la magnitud que tiene. A simple vista, se puede observar el paso del tiempo, y no pude evitar pensar que ha sido testigo mudo de la historia de nuestro país. En cada una de las visitas que realicé, pude aprender un poco más de la historia de aquel sitio, el cual me resultaba muy interesante. Y debo decir que nuestro sacerdote conocía muy bien el exconvento. Como estas actividades eran familiares, viajaban varias familias, entre ellas mis papás, mi hermano, y a todos se nos alojaba en lo que anteriormente eran las celdas o aposentos donde se alojaban los frailes o monjes. Aquellas celdas fungían como nuestras habitaciones. Eran construcciones de piedra como todo aquel lugar. Espacios bastante amplios con techos muy altos y oscuros, ya que solo había una pequeña ventana en lo alto del muro que daba hacia el exterior, y en donde éramos asignados por núcleo familiar. Evidentemente, no había luz eléctrica, y nos teníamos que alumbrar con velas o lámparas, y en las noches de luna llena, la luz que ésta emitía servía como una lámpara natural. Ninguna de las celdas contaba con baño, y este se encontraba alejado de todos los dormitorios. Para llegar a él, había que recorrer el camino hasta uno de los extremos, pero a pesar de lo condicionante de la situación, disfrutábamos mucho las actividades que se realizaban. Dedicábamos gran parte del día en los talleres, ya sean bíblicos o de oración, y muchas veces al terminar, nos reuníamos todos para cenar, y a la luz de las velas no faltaban las historias de terror. Se decía que ya muy entrada la noche, se podía ver una figura con los hábitos de los frailes, recorriendo los pasillos. Y en algunas ocasiones, el atrio del convento. Tanto jóvenes como adultos escuchábamos con temor aquellas historias. Quizás por aquellas historias era mucho el terror que nos invadía al ir al baño por la noche, ya que para hacerlo debíamos recorrer un andador que pasaba por fuera de cada uno de los dormitorios, e iluminando aquel pasillo solo por la poca luz que irradiaba nuestra vela o lámpara. La noche que todo pasó, recuerdo que me encontraba muy cansada. Había sido un día muy largo y, además de haber participado en los talleres, se había organizado una caminata para conocer el Cerro de León, un lugar con mucha historia, ya que en sus cercanías se encuentran vestigios arqueológicos. Además, que durante la Revolución fue utilizado como un mirador natural en la prevención de ataques. Aquel paseo nos llevó más tiempo de lo que originalmente habíamos planeado, pero realmente había valido la pena. Llegar a lo más alto de aquel cerro y contemplar el paisaje simplemente fue una experiencia espectacular. El camino estuvo acompañado por el canto de las aves. Además, avistamos algunos conejos que al notar nuestra presencia salían corriendo a gran velocidad. A nuestro regreso, el sol ya estaba por ocultarse totalmente, y cuando atravesamos el atrio camino a la entrada principal del convento, una especie de sensación extraña me invadió. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquella sensación fue tan fuerte que por un momento mis piernas perdieron toda la fuerza y trastabillé. Mi hermano se burló de mí creyendo que me había tropezado o que después de aquel recorrido había quedado rendida.
pero nada tenía que ver con el cansancio de mi cuerpo. Era una sensación de miedo, de que algo terrorífico estaba cerca, que algo nos acechaba. Cuando alcé la mirada a lo alto del campanario, vi la silueta de una persona que vestía de negro y que trataba de ocultarse para pasar desapercibida detrás de las columnas que soportaban las campanas. Fue solo durante un segundo, pero cuando quise agudizar la mirada y ver de quién se trataba, la voz grave de Gerardo nos apresuró a entrar. Se nos hizo raro, ya que muy pocas veces utilizaba aquel tono de voz, pero detrás de lo imponente de aquel tono se notaba preocupación o angustia. No sabría precisar. Una vez que llegamos, nos dispusimos a cenar. Era tanto nuestro cansancio que solo probamos un poco de alimento y nos retiramos a descansar a nuestras habitaciones. No pasaron más de 2 o tal vez 3 minutos cuando recuerdo haberme quedado dormida. De repente, me desperté. Todo estaba oscuro. A mi lado se escuchaba el respirar de mi hermano durmiendo profundamente y un poquito más alejado los ronquidos de mis papás. Consulté la hora de mi reloj y vi que eran cerca de las 2 de la mañana. Creo que la sensación de querer ir al baño fue la que me hizo despertar. Pero en aquella penumbra y con el miedo de atravesar todo aquel pasillo hasta llegar al baño, traté de ignorar aquellas ganas de orinar. Con todas mis fuerzas intenté dormirme nuevamente, pero las ganas habían aumentado demasiado. Lentamente me incorporé. Mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad. Con lentitud caminé hacia la cama de mis papás y traté de despertar a mi mamá, que dormía plácidamente. Mami, despierta, quiero ir al baño. Pero no despertó, y no me quedó de otra que armarme de valor e ir sola al baño. Cerca de la entrada, en una pequeña mesa, poníamos las lámparas que utilizábamos en momentos como estos, en los cuales teníamos que salir al pasillo ya entrada la noche. Tomé una linterna, la encendí tratando de asegurarme de que fuera una de las que aún tuvieran más batería. Evidentemente, no quería quedarme sin luz en medio del camino. Con lentitud abrí la puerta. Solo dejando el espacio adecuado para que pasara mi cabeza y asomarme a ver que no hubiera algo en el pasillo. Salí lentamente. Caminaba con sigilo, como si al andar en hurtadillas me hiciera pasar desapercibida. Caminé y finalmente llegué al baño. Durante todo el trayecto no hacía otra cosa que pensar en cosas bonitas, en canciones que a mí me gustaban o cosas de este tipo. Las repetía en mi mente para alejar todo ese temor que me invadía. Entré al baño y me dispuse a utilizarlo lo más rápido posible. La sensación de bienestar le dio a mi cuerpo cierta tranquilidad.
No podía creer que me había asustado tan fácilmente. Me reí de mí misma. ¿Cómo había sido posible que tuviera miedo? Empecé el camino de regreso cuando de repente escuché un ruido. Era un sonido metálico, como cadenas. Cadenas que se arrastraban y también se escuchaban pasos. El andar de alguien. El miedo nuevamente invadió mi cuerpo. No podía dar crédito a lo que escuchaba. No había forma de que a esa hora alguien deambulara por los pasillos. Me apresuré a regresar. Mi necesidad era volver a mi dormitorio al resguardo de mis papás. Instintivamente corrí. El haz de luz de la lámpara se proyectaba en todas direcciones, y cuando estaba finalmente por llegar a nuestro dormitorio, lo vi. Se trataba de algo. Iba con el hábito de cualquier fraile, pero este era muy diferente a los otros que yo había visto. Se veía muy viejo y muy antiguo. Se encontraba parado al final del pasillo viendo hacia la pared, por lo que yo estaba mirándolo de espaldas. Obviamente no se le veía su rostro, y su cabeza estaba tapada por una capucha. Tras de sí, y amarradas a su cintura, colgaban unas cadenas de eslabones gruesos. Y que llegaban hasta el piso y se arrastraban. Aquella figura estaba parada sin ningún movimiento, pero al observarlo, parecía como que estaba orando. Aquella visión me había dejado paralizada del miedo. No daba crédito a lo que veía. Nuevamente, aquella sensación de terror que había experimentado justo cuando regresaba del recorrido invadía mi cuerpo, pero ahora de una forma brutal, tan fuerte que un grito escapó de mi garganta. Me dicen mis papás que fue un chillido agudo que los despertó, y lo primero que notaron al despertar es que yo no me encontraba en la cama. Rápidamente abrieron la puerta y me vieron temblando. Entre balbuceos les decía que él estaba ahí, que había algo ahí, y señalaba al fondo del pasillo. Pero ellos no vieron a nadie, ni nada extraño. Aquella figura había desaparecido. Se había evaporado en un abrir y cerrar de ojos. Mi mamá me abrazó y comenzó a rezar. Su voz con cada frase que decía hizo que poco a poco me fuera calmando. Fueron unos minutos angustiantes, hasta que pude caminar con mis papás de vuelta a nuestra habitación, y al amparo de mis cobijas les conté lo que había visto. Vi en sus ojos temor. Creo que después de lo vivido aquella noche, pudieron constatar que realmente aquellas historias sobre apariciones que se contaban de boca en boca dentro de ese convento eran ciertas. Durante unos segundos el silencio se apoderó hasta que finalmente mi papá habló. La última vez que estuvimos aquí, me pasó una situación bastante extraña. Fue la noche antes de partir. Recuerdo que ese día nos vinimos a acostar como a las 10 de la noche. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Querías que saliéramos temprano para llegar a ver una película a la tele o algo así, y nos hiciste acostarnos temprano, dijo mi mamá al acordarse. Bueno, esa noche nos acostamos y unos 2 o 3 minutos después
todos se quedaron dormidos profundamente. Ese día tenía demasiado sueño que creí me sería muy sencillo quedarme dormido, pero no fue así. Pasaron los minutos y seguía despierto. Di muchas vueltas en la cama, pero por más que intentaba cerrar mis ojos y quedarme dormido, esto no sucedía. Y me frustraba el hecho de escucharlo roncar tan plácidamente. Era tanta mi desesperación por conciliar el sueño, que decidí caminar en círculos por la habitación. Esperaba que después de unas vueltas, el cansancio me invadiera, pero todo fue en vano. No había manera de que me pudiera dormir. Una idea cruzó por mi mente. Decidí ir al baño pensando que tal vez el frío de la noche podría terminar con mi último vestigio de energía, y eso sería lo necesario para acostarme, taparme y dormirme finalmente. Así que salí al pasillo. Efectivamente, la noche fría me invadió inmediatamente. Mi cuerpo resintió el cambio de la temperatura. No tenía muchas ganas de caminar hasta el baño. Estábamos en la última celda, por lo que el trayecto que debía hacer era el más largo. Y con la sensación de frío ya no me parecía una buena idea. Pero en ese momento, la necesidad por hacer uso del baño se había hecho presente. Aquella noche hubo luna llena, pero en el cielo algunas nubes evitaban que la luz de la luna alumbrara de forma constante. Así que, con esos intervalos de luminosidad, me encaminé al baño. No vi la necesidad de tomar una de las linternas. Quería tardar lo menos posible, y regresar a buscarla haría que me tardara aún más. Por suerte, casi todo el camino ninguna nube se interpuso entre la luna y el camino, por lo que el trayecto fue iluminado, digamos, de manera constante. Pero cuando estaba como a unos 20 metros del baño, la oscuridad ensombreció mi trayecto. En este punto, mi andar era rápido. Miraba prestando atención al piso, para evitar tropezar, por lo que al entorno no le prestaba yo mucha atención. Pero de repente vi una figura parada a escasos unos pasos de la entrada del baño. En ese momento pensé que quizás el baño se encontraba ocupado y estaba a la espera de poder hacer uso de él. Pero en cuanto más me acerqué, vi que se trataba de un sacerdote. No se veía su rostro, pero por la posición de sus manos y su cabeza, parecía que se encontraba orando. Al pasar a su lado, solo dije, «Buenas noches», para que no se sobresaltara con mi presencia. Pero en ningún momento me dio muestra de responder. Creí que se encontraba totalmente concentrado en sus plegarias, así que no le di más importancia y seguí mi camino. Encontré desocupado el baño, por lo que la visita fue muy rápida. No fueron más de 40 segundos y ya me encontraba nuevamente afuera. Al salir, esperé encontrarme con aquella persona. La luz de la luna se hizo presente y pude observar cómo se iluminaba el corredor poco a poco. Fue como si las sombras perdieran una batalla y la claridad a lo largo del pasillo regresara lentamente. Pero fue mayor mi sorpresa cuando al buscar al sacerdote ya no se encontraba en el lugar que segundos antes había ocupado. Miré para todos lados, pero por ninguna parte se veía, ni había rastros de él. Casi de forma sobrenatural, en ese momento el frío aumentó, pero ahora se sentía de una forma muy diferente. El pánico me invadió. Fue un estremecimiento muy fuerte. Aquel frío no tenía nada que ver con la frialdad de aquel lugar.
Caminé por aquel pasillo de regreso y cuando me encontraba a unos 20 metros del baño, algo me hizo voltear. Al mirar hacia atrás, el terror que sentí me paralizó por un momento. De nueva cuenta se encontraba aquella persona parada ahí. Recuerdo que corrí con todas mis fuerzas de regreso a la celda. Yo no creía que a mi edad algo me pudiera dar miedo, que algo me hiciera meterme debajo de las cobijas como un niño. Abracé a tu mamá con todas mis fuerzas y después de un rato por fin me quedé dormido. Esto no se los había contado, ya que tenía miedo de que no me creyeran o que se burlaran de mí. Pero con esto que hoy te pasó, hija, me doy cuenta de que nadie está exento de vivir situaciones paranormales. Después de que mi papá nos contó aquella historia, creo que todos tuvimos problemas para dormir aquella noche. Tengo algunas historias más que me gustaría compartir con todos ustedes, pero ya será en otra ocasión. Gracias por escuchar. Comunidad, como siempre, muchas gracias por ver el video. Tenemos algunas historias muy aterradoras para cerrar el año, pero si tú también tienes algo que te gustaría compartirle a la comunidad, puedes mandarnos un correo a relatos.comunidad@gmail.com. No olviden suscribirse. Nos encontramos en el siguiente video.